No metas mano ahí, niño. 4 mecánicos fallaron. Se burló la millonaria. 2 horas después. ¿Alguna vez viste cómo un solo instante puede cambiarlo todo? En un taller repleto de fracasos, un niño de apenas 12 años se atrevió a enfrentar lo que 4 mecánicos no lograron: devolverle la vida a un coche imposible. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo una reparación, sino una lección que transformará tu manera de creer en los milagros cotidianos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que descubrirás hoy encenderá tu fe. La escena comienza en medio de la rutina de un taller conocido, donde la gente solía confiar en que todo tenía arreglo. Sin embargo, aquella mañana un automóvil de lujo, brillante por fuera, pero muerto por dentro, llegó como un desafío imposible. Los mecánicos, con años de experiencia en sus espaldas, se inclinaron uno tras otro sobre el motor, buscando la chispa perdida. Cada intento terminaba en el mismo silencio desolador. Era como si aquel coche se burlara de ellos, negándose a responder a sus manos cansadas. La millonaria, de pie con los brazos cruzados, observaba con una mezcla de impaciencia y arrogancia. Sus joyas brillaban tanto como sus ojos incrédulos, incapaces de aceptar que nadie pudiera darle solución a lo que su dinero había comprado. En ese momento, no era solo el carro lo que estaba varado. También estaba su confianza en los hombres que hasta entonces habían presumido ser expertos. 4 fracasos consecutivos bastaron para que la fe en el taller se derrumbara. Este inicio nos recuerda cómo en la vida muchas veces depositamos toda nuestra confianza en lo que parece sólido: títulos, prestigio, fama o riqueza. Pero basta un instante, un problema inesperado, para que todo eso se tambalee. Es como cuando los niños se dan cuenta de que ni los adultos tienen siempre todas las respuestas. Ese descubrimiento, aunque duro, abre una puerta: la de aprender que la verdadera solución a veces viene de donde menos lo esperamos. Los que presenciaban aquel espectáculo murmuraban entre ellos. Algunos reían con nerviosismo, otros apenas movían la cabeza resignados. ¿Cómo era posible que ninguno de esos hombres, con sus herramientas y conocimientos, lograra hacer arrancar el motor? El ambiente estaba cargado de tensión, como en esos momentos de la vida en que parece que hemos agotado todas las opciones y no queda nada más que esperar. Y sin embargo, el milagro suele esconderse detrás de lo imposible. El lujo del coche contrastaba con la frustración en los rostros de los mecánicos. Era un recordatorio de que, por más adornada que sea la apariencia externa, lo esencial puede fallar en cualquier momento. Así pasa también con las personas. Podemos mostrar sonrisas y seguridad por fuera, pero en lo profundo quizás haya un corazón apagado que necesita volver a encenderse. Lo que este carro representaba en ese taller no era solo un desafío técnico, sino una lección espiritual disfrazada. Al final, el fracaso de los adultos dejó un vacío en el aire, un silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier motor. La millonaria suspiró con fastidio, convencida de que no había nadie capaz de devolverle la vida a su máquina costosa. Pero lo que ella ignoraba era que, en cuestión de minutos, la historia daría un giro inesperado. Porque a veces cuando todo lo grande falla, Dios levanta lo pequeño para enseñar que el verdadero poder no está en la apariencia, sino en la fe y la valentía. El murmullo en el taller se interrumpió de golpe cuando apareció aquel niño, pequeño de estatura pero con una decisión que se reflejaba en sus ojos. No llevaba uniforme ni herramientas sofisticadas, apenas unas manos manchadas de grasa y una curiosidad encendida en el corazón. Con voz tímida pero firme, se ofreció a mirar el motor. Nadie esperaba que un muchacho se atreviera a levantar la voz en medio de tantos adultos derrotados.
La millonaria, sorprendida por la audacia, soltó una risa cargada de ironía. «No metas mano ahí, niño», dijo con dureza, como si sus palabras fueran un muro que aplastara cualquier intento. Esa frase resonó fuerte, no solo en los oídos del muchacho, sino también en la conciencia de quienes lo escucharon. Muchos bajaron la mirada, avergonzados de la crueldad que presenciaban, pero nadie tuvo el valor de intervenir. El ambiente se llenó de un silencio pesado, incómodo. Todos esperaban que el niño se diera la vuelta, humillado, y regresara a la sombra de donde había salido. Sin embargo, él permaneció en pie, como esos pequeños pastores que un día se enfrentaron a gigantes porque creyeron que no estaban solos. En su interior ardía la convicción de que el valor no se mide por la edad ni por el tamaño, sino por la fe que sostiene los pasos. Ese instante nos enseña cómo el desprecio suele ser la primera piedra que se lanza contra los que quieren hacer algo diferente. Es lo mismo que enfrentan los niños en la escuela cuando los subestiman, o los jóvenes en casa cuando les dicen que no entienden nada. Sin embargo, la historia demuestra que quienes perseveran con un corazón puro logran dejar a todos en silencio, no por sus palabras, sino por sus hechos. La risa de la mujer pretendía cerrar la puerta, pero en realidad abrió una oportunidad. Como en la vida, cuando alguien nos dice «no puedes», Dios aprovecha ese «no» para mostrar que el verdadero poder viene de lo alto. Cada vez que subestimamos a un pequeño, olvidamos que lo más grande puede surgir de lo más simple. Y ahí estaba ese niño, dispuesto a demostrarlo. Mientras los adultos permanecían quietos, como espectadores de un teatro inesperado, se sentía en el aire que algo estaba a punto de cambiar. El desprecio de la millonaria no apagó la curiosidad del niño. Al contrario, la encendió aún más. Era como si aquella risa cruel se convirtiera en el fuego que aviva la llama del desafío. Lo que estaba por suceder no sería solo un arreglo mecánico, sino una lección que quedaría grabada en todos los corazones presentes. Los hombres del taller, que habían fallado una y otra vez, no sabían dónde esconder la vergüenza. Bajaron la mirada, convencidos de que aquel niño sería el próximo en quedar en ridículo. Nadie quería presenciar una humillación más, y menos aún la de un muchacho que apenas cargaba consigo unas manos sucias y una mirada brillante. Parecía imposible que un pequeño pudiera lograr lo que ellos, con toda su experiencia, no consiguieron. Sin embargo, el niño no se dejó intimidar por los gestos de desconfianza. Había aprendido desde temprano que la fe se demuestra en los momentos de mayor presión. Recordaba cada tarde en la que su padre, con paciencia infinita, lo hacía agachar el oído para escuchar el ritmo de un motor. «Un buen mecánico oye la vida en cada chispa», le repetía, y esas palabras se grabaron en lo más profundo de su ser. Ese aprendizaje era su escudo frente al desprecio. Es curioso cómo la vida nos pone pruebas que parecen diseñadas para probarnos delante de todos. El pequeño, sin titubear, se mantuvo firme como un pastor frente a su rebaño, cuidando lo que le habían confiado. Tenía claro que no debía demostrar nada a la millonaria ni a los mecánicos adultos, sino a sí mismo y al legado de su padre. Esa convicción lo hacía caminar con paso seguro, como quien lleva dentro un tesoro invisible. Los murmullos a su alrededor eran mezcla de lástima y escepticismo. Algunos pensaban que arruinaría lo poco que quedaba del motor, otros que se desmoronaría al primer intento. Pero él no escuchaba esas voces, porque ya había aprendido que quien presta oído a la duda pierde el rumbo. Igual que un niño en la escuela que decide no escuchar las burlas y termina sorprendiendo a todos con su esfuerzo, aquel muchacho estaba a punto de mostrar que la fe y el trabajo dan frutos. Aquí surge una lección poderosa. La voz que más debe guiar nuestros pasos no es la del desprecio ajeno, sino la enseñanza amorosa que recibimos de quienes nos forman con paciencia.
Y para este niño, la voz de su padre resonaba más fuerte que la risa de la millonaria. En cada tornillo que tocaba, en cada ruido del motor que analizaba, recordaba esas tardes en que aprendió que un corazón, sea humano o mecánico, puede volver a latir si se lo escucha con atención. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. El ejemplo de este niño nos invita a no rendirnos cuando los demás bajan la cabeza, sino a mantenernos firmes, porque lo imposible es solo el escenario perfecto para un milagro. El silencio en el taller se volvió aún más profundo cuando el niño dio su primer paso hacia el vehículo. No corría, no temblaba, no buscaba aprobación. Caminaba con una calma que parecía extraña para su edad, como si supiera que ese era su momento. Cada pieza del motor lo llamaba. Cada detalle parecía formar parte de un lenguaje secreto que solo él entendía. Para los demás era un montón de metal. Para él era un corazón dormido que pedía despertar. Los adultos, con ojos incrédulos, no podían aceptar lo que estaban viendo. Algunos susurraban que aquello terminaría en desastre, que el chico solo empeoraría lo que ya estaba roto. Pero había algo diferente en su mirada. No era arrogancia, era certeza. Como esos jóvenes que se enfrentan a exámenes imposibles y en lugar de rendirse, confían en lo que aprendieron con disciplina. Él sabía que estaba listo para enfrentar ese reto. Lo que sucedía en ese instante era más que mecánica, era un acto de fe. El niño se inclinó sobre el motor como si estuviera orando en silencio, escuchando con paciencia lo que nadie más podía oír. Esa escena revela un secreto que todos deberíamos recordar. Los grandes milagros no siempre ocurren en templos ni en montañas lejanas. Muchas veces se esconden en los detalles cotidianos, en la manera en que enfrentamos lo que otros consideran imposible. Los murmullos aumentaban, algunos cargados de burla, otros de miedo. «Va a arruinarlo todo», decían. Y sin embargo, el pequeño no se distrajo. Así es también en la vida. Cuando intentamos algo nuevo, las voces negativas buscan desviarnos. Pero quien mantiene la vista en su propósito no se deja mover por la duda. El niño entendía, quizás sin saberlo, que la confianza es como un candado que abre caminos donde otros solo ven muros. Aquel taller, que minutos antes estaba lleno de frustración y fracaso, se convirtió en un escenario de expectativa. Cada gesto del niño añadía tensión a la atmósfera, como cuando un violinista afina las cuerdas antes de un concierto. No era un juego ni una travesura, era un acto solemne de entrega. Su determinación empezó a silenciar incluso a los más incrédulos, que observaban sin querer admitir que el chico irradiaba algo diferente. Y en ese instante, con las manos firmes sobre el metal, el muchacho mostró al mundo que lo pequeño no es sinónimo de débil, sino de humilde fortaleza. Los tornillos no eran obstáculos, eran pistas. Los cables no eran enredos, eran caminos. Cada detalle lo acercaba más a lo imposible. Esa calma sorprendente nos recuerda que, incluso en medio del caos, la fe puede enseñarnos a escuchar lo que otros no logran oír. Con gesto altivo, la millonaria se recostó contra el auto, cruzando los brazos como si ya supiera el desenlace. Su mirada desprendía ese aire de superioridad que tantas veces usan los que creen que el dinero lo puede todo. Con voz cargada de ironía, aseguró que nadie, y mucho menos un mocoso, lograría arrancar aquel motor. Sus palabras fueron como cadenas pesadas que buscaban aprisionar cualquier esperanza. Pero las cadenas más duras suelen romperse con los actos más sencillos. Los presentes se contagiaron de su incredulidad. Si 4 mecánicos fallaron, ¿cómo un niño lo va a lograr?, pensaban.
El ambiente estaba impregnado de ese escepticismo que conocemos bien, el mismo que aparece cuando alguien intenta levantarse después de una caída, o cuando un joven sueña con algo grande y los demás le dicen que no tiene sentido. Esas dudas, sin embargo, suelen ser el telón de fondo donde Dios decide manifestarse con más fuerza. El niño, ajeno a esas voces, continuaba concentrado. Cada movimiento suyo tenía un propósito. Cada toque era guiado por lo que había aprendido y por una certeza silenciosa. De pronto, un sonido quebró la tensión. Un leve chasquido del motor. No era aún un rugido, pero fue suficiente para que la millonaria abriera los ojos sorprendida. Esa chispa inicial tenía más poder que cualquier palabra, porque anunciaba que algo imposible estaba empezando a rendirse. El cambio en el rostro de la mujer fue evidente. Pasó de la burla confiada a un desconcierto difícil de ocultar. En ese instante, lo que parecía un juego se transformó en una demostración de fe y perseverancia. Así también sucede en la vida. Cuando quienes dudan de nosotros empiezan a ver los primeros frutos, no pueden evitar reconocer que hay una fuerza más grande obrando en silencio. Ese chasquido no solo movió el motor, también empezó a mover corazones. Este momento nos recuerda que la fe se enciende poco a poco, como un fuego que comienza con una chispa. No siempre veremos resultados inmediatos, pero basta un signo, una señal, para darnos cuenta de que lo imposible empieza a ceder. Así como el niño escuchó ese primer sonido, nosotros también debemos estar atentos a las pequeñas respuestas que Dios nos regala en medio de la espera. Cada una de ellas es un anticipo del milagro que está por venir. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque igual que ese motor, hay sueños y vidas que parecen muertos, pero que con fe y perseverancia vuelven a encenderse para dar testimonio de lo imposible hecho realidad. El tiempo parecía haberse detenido dentro del taller. El tic-tac del reloj marcaba cada minuto como si fueran golpes de tambor, anunciando una batalla decisiva. 2 horas enteras de esfuerzo inquebrantable, de concentración absoluta, pusieron a prueba no solo la habilidad del niño, sino también su carácter. Sus manos sudaban, sus dedos temblaban, pero su mirada permanecía fija, como la de un arquero que no aparta la vista de su blanco. No había espacio para distracciones. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más que un simple motor. Los mecánicos observaban en silencio, algunos incrédulos, otros comenzando a sentir un respeto inesperado. Era como ver a David frente a Goliat, un muchacho aparentemente frágil, enfrentándose a un gigante de metal que había derrotado a 4 hombres adultos. Cada tornillo ajustado, cada cable conectado, era un recordatorio de que la constancia es más poderosa que la fuerza bruta. El niño no buscaba impresionar a nadie, buscaba honrar lo que llevaba aprendido en el corazón. La tensión crecía con cada intento, el sudor corría por su frente, y aún así no se rendía. Esa imagen refleja la realidad de muchas pruebas en la vida, cuando sentimos que el cansancio nos vence, pero decidimos seguir adelante porque sabemos que la recompensa está cerca. Así como un estudiante que lucha con una materia difícil, o un niño que se cae una y otra vez intentando aprender a andar en bicicleta, la perseverancia abre camino hacia la victoria. Los murmullos se transformaron en un silencio reverente. Nadie se atrevía a interrumpir, porque todos presentían que algo grande estaba a punto de ocurrir. La millonaria, que al principio reía con soberbia, ahora mordía los labios con impaciencia. Su seguridad se desmoronaba frente a la determinación del pequeño. Y es que cuando la fe se combina con esfuerzo, incluso los corazones más duros empiezan a sentir que lo imposible ya no es tan imposible.
Este proceso de 2 horas fue mucho más que un trabajo mecánico, fue una lección de vida. Enseñó que la victoria no llega de inmediato, que los milagros a veces requieren paciencia, sudor y lágrimas. No se trata de magia, sino de perseverar hasta que lo que parecía muerto responda. Como cuando oramos por algo durante años y un día, sin aviso, la respuesta llega. Ese taller se había convertido en un escenario de fe vivida a través de la constancia. En el aire se percibía esa electricidad invisible que antecede a los milagros. Cada respiración contenida de los presentes, cada mirada fija en las manos del niño, anunciaba que estaban al borde de presenciar algo extraordinario. Y aunque muchos aún dudaban, el corazón del muchacho no dudaba en absoluto. Sabía que su momento estaba llegando y que lo que estaba por suceder dejaría huella en todos los que allí estaban. El instante llegó como un relámpago en medio de la tormenta. De pronto, un rugido profundo rompió el silencio cargado del taller. El motor, que hasta hacía poco parecía un cuerpo sin vida, despertó con fuerza, vibrando con un sonido claro y poderoso. Ese rugido no fue solo el de una máquina funcionando. Fue el eco de una victoria que nadie esperaba. Los ojos de todos se abrieron de par en par, como si hubieran presenciado un milagro. Los presentes quedaron inmóviles, sin palabras. Cada uno comprendió en lo más profundo que lo que acababa de ocurrir superaba cualquier lógica. 4 mecánicos experimentados habían fracasado, pero un niño de 12 años, con fe y perseverancia, había hecho lo imposible. El asombro se mezclaba con respeto, y hasta los que se habían burlado no pudieron negar lo evidente. Había algo más grande obrando en ese momento. La millonaria, que minutos antes reía con desprecio, se quedó petrificada. Sus brazos cruzados cayeron poco a poco, y su rostro, antes altivo, se tornó pálido. No podía ocultar el golpe a su orgullo. Lo que había despreciado como una travesura infantil se convirtió en la prueba de que la verdadera grandeza no entiende de títulos ni de fortunas. Su mirada revelaba que, aunque le costara admitirlo, había presenciado una lección que jamás olvidaría. El rugido del motor fue también un rugido para el corazón de los que miraban. Les recordó que nunca debemos subestimar a los pequeños, porque muchas veces es a través de ellos que Dios nos habla con más claridad. Así como un niño con una honda derrotó a un gigante, este muchacho con manos manchadas de grasa había derrotado al escepticismo, al desprecio y al orgullo humano. Era más que una reparación. Era un milagro hecho visible. Ese momento se convirtió en semilla de esperanza. Los que estuvieron allí salieron transformados, sabiendo que lo imposible puede volverse realidad si hay fe, paciencia y valentía. Y es que el motor no solo volvió a encenderse, también encendió corazones apagados por la duda. Cada rugido de esa máquina era como una declaración: lo que parecía muerto vive otra vez. Una verdad que trasciende cualquier historia mecánica. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios el minuto en que llegaste y comparte tu emoción. Y si amas a Dios de verdad, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. Igual que este motor, tu vida también puede encenderse con un rugido inesperado que lo transforme todo. Porque cuando parece que ya no hay salida, es ahí cuando Dios muestra que lo imposible es solo el principio de un milagro. Lo que comenzó como una burla terminó en un rugido que hizo temblar corazones. Ese niño demostró que la grandeza no se mide en títulos ni en edad, sino en la fe que sostiene nuestras manos en los momentos más difíciles. Y así, frente a la incredulidad de muchos, lo imposible se convirtió en una revelación palpable. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu alma y si crees que Dios sigue obrando milagros hoy. Dale me gusta, comparte este mensaje y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque todavía quedan historias que cambiarán tu manera de ver la vida.